Bandera, bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia, que hacen de nuestra patria la nación independiente. Firme es ya. No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Honores a la Bandera. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, ¿bien? ¿Todo bien? ¿Tú? ¿Tú cómo estás, Gaby? Bien. ¿Cómo están ustedes? Estoy contracturado. Estoy en un momento bajo de mi cartera, volando bajo. También mi terapeuta me pidió desde hace un par de semanas que cada vez que alguien me diga ¿cómo estás? Trate de ser honesto. Entonces, alejándome del protocolo México Tenochtitlan, diciéndole bien, todo bien, quédate por allá. Estoy tratando de ser honesto contigo. Me duele la espalda, no tengo dinero y traigo una angustia ahí en el... cerquita, sí, justo, ahí. ¿Dónde está la angustia? Entre el corazón y el estómago, aquí. por aquí. ¿En el músculo del mal? ¿Cómo se llama? ¿Que ¿En lo el controla psoas? todo? No, el psoas ese está acá abajo. Ese es malvado. Ese no es sensible, es solamente malvado. Está acá ahí siendo ya. largo. Ajá. Es que es generoso, como un padre. Eso Te quiere decir que mantiene de pie. Tiene poder de vida y muerte sobre ti. Ujú. ¿Cómo es tu relación con tus psoas? Bien, bueno, supongo, no sé. No sabía ni que existía. No tienes ningún tipo de relación Aprieta con el tus psoas. psoas. ¿Qué? Ojalá yo no tuviera relación con mis psoas, te lo confieso. Para mí tengo una relación con el psoas como lo tengo con las hadas. No digo que no existe para no arriesgar la muerte. Ay, ¡Ay! ¡Qué bonito! Sí, No porque puede ser. sí puedes arriesgar la Qué muerte hermoso. si no Exacto. existe Qué el hermoso, psoas. qué hermoso. Por otro lado, amigos, amigas, amigues, sean todos bienvenidos a Honores a la Bandera, Tiempo Mexicano. Estamos en tu cúspide, como siempre, porque ¿Sí? así son las cosas. Tiempo electoral, nos acercamos lentísimamente a tu cúspide, Como lava. como lava Es que va como... queer, ¿no? Lava... ¿Qué? ¿Qué? ¡Wow! En el siglo XIX todo el mundo se hubiera reído, hubiera recibido flores, etcétera, pero... Nos quedamos impactadas, Ajá. además. Sí, Fue como, sí. ¿Cuándo se soltó el término? Hace muchos años, ¿no? ¿Qué, queer? Sí. No, el otro que Ah. dije que no repetiré. Que No. censurarán ustedes, por cierto. Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No sé. Cuando dejaron de quitarle los dientes a las personas con enfermedades mentales, ¿no? Es Sí que debe haber sido en el... ¿Qué será? ¿Mediados del 19? Tal vez un poquito pegado a mitades de No. la primera mitad del siglo XX. Es que no sé. Yo creo No. que más bien desde antes. Yo digo siglo XVIII. Ujú. Ajá, ¿Sí? sí. Sí, Yo pues, apuesto 1950, ¿eh? Yo apuesto... Mediados del siglo XX. No, yo creo ¿Poner que el antes. término? No, quitarlo. Ah, quitarlo. Dejar de usarlo. Ah, no. Ujú. No, Yo creo que antier. en los 60, 70. Sí, 80s, ¿verdad? 80s, En Jamaica 90s. se debe de... Sí, Sí, en claro, Jamaica seguro. se sigue usando. Tus tíos van a decir, ¿pero qué dijo? Sí, exactamente. ¿Por qué todo el mundo está Mis- escamado? Mis tíos se van a reír. Exactamente. Bueno, en fin, queridos amigos, tenemos un gran programa, un programa triste, pesado, es 26 de septiembre. Sí. Y antes de que comencemos, les recuerdo que los esperamos en su plataforma de confianza, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, iHeartRadio y YouTube. Activen sus notificaciones, suscríbanse a nuestros canales, les agradecemos muchísimo el apoyo. Ya estamos contabilizando más de 3 figuras, más de 3 cifras de suscriptores, lo cual agradecemos muchísimo, de verdad. Llevamos alrededor de 2 meses en esta noble gesta. Se siente mucho más. ¿Se siente mucho más? Sí, no llevamos como Sí. 6 meses. Yo ¿no es apenas cierto? llevo como 2 semanas pasándola bien.
Ajá. ¿Tú sientes que ya llevamos muchísimo tiempo, Gaby? Sí. No, yo ya estoy listo. Estoy listo para los siguientes 6 años. ¿Estás Está aquí? Estoy listo para las elecciones de... Hermoso. Hermoso, Me ¿tú no dolió estás listo algo. para hacer este programa en las elecciones del 2000... ¿Qué sería? 24. ¿30? 30. Ah, ¿Del no, las del 2030? 24 de la Mira, van siguiente. 18 programas. Vamos viendo. Nada más. Ahí vamos, Vamos viendo. viendo. Le agradecemos a Fray Fernando, acá, al Hermoso, a Vikingo por la producción, a Andy por toda la investigación. Y comencemos a abrir el apetito con esta selección. Recuerden que seguimos en esta serie llamada Lo que se me quedó en el tintero. ¿Listo, mi querido The Hermoso? hardest ver. tricky thing. Esto es The buenísimo. one that Por favor, fuck pongan everybody atención. up. Ooh. So if I was Vean to esto, take vean like esto, these por cups, favor. y'all got these big fat cups. Is this an illusion? No. It's not. Real. This water. No, Dior. no es. Is this an illusion? It's not. Watch this. No, no lo es. I bought No lo this. es. But it's Oh, Te ¿Qué va a estoy ser? viendo. Gran maestro del flow y la... it's the same as that. This your water, right? Yeah. I ain't buy this. Esperen I un ain't bring segundo, this. porque esto es demasiado If I mágico. take this water, I can do the same shit. I can take it Checa, Gaby. Agüita, un and traguito. drink it. Your cup is full. Your cup probably full. My cup is empty. Ahí está. I'll Estamos take viendo this a water este here. gran maestro del flow Pour it here. llenando I'll take un this vaso cup and con set it here. agua. Now listen. An Tiene illusion el is vaso, something you thought you le da una saw, vueltecita. but you really didn't see it. Say something Something you thought You thought you saw, but you really didn't you couldn't. seen it. the hardest tricky thing. Fuck everybody up. pero ¿cómo le hizo? Ah, ahí está la So pregunta. if I was to take ¿Cómo like le these hizo? cups, y'all got these ¿Qué big pasó? fat cups. Is this an illusion? ¿Qué pasó? Pero sí le puso It's agua. not. This ¿Cuál es tu water. respuesta, mi querida Gabriela? Dior. Is this Wow. an illusion? Es It's magia. not. Watch Es this. magia. Solo I podemos bought this. decir eso. But it's, Qué bonito es cuando es magia, ¿no? Sí, es increíble. Cuando a mí es me solo encanta. magia. A mí me It's the same encanta. as Si alguien quiere that. seducirme allá afuera en el This your mundo, water, right? Yeah. I ain't buy this. Presénteme a un I ain't bring mago. this. If I take this water, I can do the same shit. I can take it. es una extraña Que, petición. que no haga magia, solo él es un mago. Yo, es como, Your cup Hola. is full. Your cup ¿Listo, probably mi querido full. hermoso? Lo que My sigue. cup. Magia, más magia. En París. En la capital del sol. Ah, No, de la luz. La ciudad de la luz. la ciudad de la luz. Y como es la ciudad- Más Qué magia. grande. un poco más de luz para la ciudad de la luz. Hermoso. ¿Qué te pareció este momento Muy de classy, belleza ¿no? humana? Muy bonito. ¿De? Sí me conmovió. Sí, ¿no? Sí lo sentiste. Tú, Gaby. Muy impresionante. Muy impresionante, ¿no? Sí. Muy impresionante. Ahí está. Ay, te está brillando tu cabecita. ¿Viste? Me reflejó Sí. toda la luz de la magia en Gaby, tu cabeza. ¿te seduce un mago? No, ¿No? no, me daría como cringe un mago. ¿En serio? Sí. O sea, en términos de seducción, me Ajá. impresiona mucho, Ajá. pero también es como de contigo no. Ah, No, no, no. mira. Mi cuñado es mago. ¡No! Hace magia y le ¿Neta? encanta. A la menor provocación. Verga, alguna vez tuve una amiga que tenía un marido que era mago y un buen mago. Ajá. Y cuando se divorció me pesó muchísimo. Dejé de hablarle. Ah, Saludos al mago, no a tu amigo. Sí, ya no podía yo sentarme con ella sin estar esperando algo maravilloso que fuera a suceder. Ah. Ya un simple cafecillo era simplemente un cafecillo, ¿no? No tenía Además sentido. es buen mago porque se comunica en otros idiomas. Sí, espectacular. ¿A quién? tu Mi cuñado. Ah, Ajá. No necesita hablar para que su magia brille. no, bueno, su lenguaje es, Es el la lenguaje de la magia. magia. Así es. Listo, Qué mi querido bonito. hermoso, el que sigue, por favor. Estos son de esos videos que uno puede escuchar de una u otra manera. Sí. ¡Ya, déjame! ¡Déjame! ¡Ya, Oye. déjame! ¡Déjame! Oye, ¡Déjame! oye, ¡Déjame! oye, oye, ¡Déjame! oye. ¡Déjame! pero no le estoy diciendo, oye, estoy diciendo, ya no. No me toques. Pues entonces no y ya. Oye, Ay, ya voltea. pone carita de ¿Ya? ya. Oye, Ya. a ver, hazme. ¡Ya, déjame! Ah, Déjame. ah, Ya. ¡Déjame, ah, hombre! ¡Ya, déjame! ¡Qué bonito! Los changos me caen bien. ¡Déjame! ¡Déjame! Quita tu mano de ahí, quita. ¿Quieres que déjame? ¡Déjame! Me encanta. Listo, hermoso. El que sigue, por favor.
Este es simplemente un momento mira. espectacular del cuerpo humano. Gaby. Del SOAS. Ujú. Este es un muchacho, dirías tú, mi querida Sabi, que tiene una buena relación con sus SOAS. Sí. Él lo ubica, lo siente, lo tiene. Super relación con sus SOAS. Sí, Sí. claro. Justo sí. Sí. Justo ahí la fuerza no está en las piernas, está en el Está SOAS, en en el el abdomen. ¿no? Debiéramos proponernos, Gaby, que en el programa número 100 hagamos eso. Tú y yo. Mejor no. ¿No? No. Porque hay que poner objetivos y expectativas alcanzables. Gaby, si nos lo Pero es el proponemos 100. ahorita, lo logramos. Es en el 100. Nos faltan 80. Expectativas y objetivos que estemos con la ¿Realizables? voluntad de hacer. Ah, ok. ¿No se te antoja eso? No. Listo, mi querido cosa hermoso, de lo que sigue, respirar. por favor. ¿Qué es esto? ¿Es el planeta Tierra? Así es. ¿Qué es un pajarito? No, es una No, cabra. es un. Ajá. No. ¿Es un chango? No. Ay, ¿Es un tengo pajarito? demasiadas ganas No. de una cabra. Es una cabra. Son un par de cabras, de hecho. Necesito una cabra. Ve eso. ¡Uy! ¿Y cómo le hacen? Pues tienen unas pezuñas muy especiales y un sentido de un sentido del equilibrio y una conversación con la gravedad muy suya, ¿no? O sea, pero se queda como a ver qué hay en el tronco. o sea, Como velcro, ¿no? Ajá. Les he Sí. contado que alguna vez conocí a una persona que decía que la gravedad era una conspiración. Ay, no. Sí. Loquísima persona. Tal vez vio una cabra. Podría Tal vez vio el ser. árbol ese de las cabras. Podría ser. o las Igual y uno ve una cabra y dice, Güey. la gravedad es una conspiración. La gravedad la inventó la CIA. Sí. Ahí está. ¿Algo más? ¿Tenemos otra cosa, verdad, hermoso? Bueno, señoras y señores, es momento de decir ¡México! ¡México! ¡Qué grande eres! Así es. Hoy no es tan grande. No, hoy... Hoy no. Hoy dueles, México. No, Hoy la nos verdad es dueles, que no es México. tan grande. Vamos a hablar, evidentemente, de los 9 años de Ayotzinapa. 9 años. 9. 9 años desde esa mañana ¿De qué pedo? ¿Qué es esto? oscura y extraña, bien dolorosa, o más bien que inauguró una jornada dolorosa más en nuestra historia, ¿no? Y que sigue siendo bastante dolorosa, que sigue siendo pesada, que es una herida muy, muy abierta y una deuda muy presente para este país, ¿no? Y para sus ciudadanos y para su historia. Llegaremos a Ayotzinapa en el último bloque de este espacio Honores a la Bandera. Les recordamos, los esperamos en Spotify, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio y YouTube. Activen la campanita, suscríbanse a nuestros canales y sobre todo métanse a nuestro Patreon, patreon.com/todo menos miedo. Ahí transmitimos en vivo este espacio todos los martes y todos los viernes a las 11 de la mañana. Ahí Y estamos. después, a lo largo de la tarde-noche, se empiezan a nutrir nuestros canales públicos, Spotify, Amazon Music, iHeartRadio, Google Podcast, etcétera, 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 YouTube. Entonces, por ahí los esperamos. ¿Por dónde vamos a comenzar, mi querida Gaby? Pues tendríamos que ir del pasado al presente. Vamos a ver qué es lo que ha pasado esta semana. Ujú. Se empiezan a mover las cosas. Nosotros creeríamos o habíamos pensado Ujú. que una vez definidas las... No podemos decir aún candidaturas ni precandidaturas, pero las virtuales candidaturas, para Ajá. seguir el lenguaje de los medios tradicionales, Ujú. tanto de Morena como del el Frente Amplio por México, se iban a tranquilizar un poco las cosas. Oh, Dios mío, qué equivocados estamos. Ujú. Por otro lado, se agradece, ¿no? O sea, ¿La diversión? está muy bien que la Ciudad de México haya levantado la mano y haya dicho, ¿saben qué? Este juego aún no termina. Ay, Somos tiro. la Ciudad de México. Exactamente. Y creo que eso sirve también para recordarnos que van a ser casi 20,000 cargos de elección popular los que Ujú. se van a decidir el próximo año. No solamente la presidencia, sino, acuérdense, 500 diputados, 128 senadores y 9 gobernaturas, entre muchos cargos Ujú. ya de niveles más bajos. Se empiezan a mover las cosas en lo local. Ujú. Se empiezan a definir ciertas fórmulas para las gobernaturas de los estados. Recordemos que se definen las gobernaturas de Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Guanajuato, Yucatán y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ahí está. Una de los primeros campanazos de salida de este movimiento local fue que los partidos, te digo que son
esos no son fieles a nadie. A nadie. Dijeron, con la presidencial todo chido, va, tenemos a nuestra coordinadora, tenemos nuestra encargada, pero pues lo local es lo local, ¿eh? Entonces en una de esas no vamos a ir en alianza Ujú. en todo el país. ¿Qué? Entonces el Verde dijo, ¿saben qué? Yo en unos estados sí quiero mi propio candidato Pues sí. o candidata. Es que Chiapas sería un poquito necio que el Verde fuera en alianza, ¿no? Sobre todo después de entender el poder absoluto que tiene la familia Velasco Sí. en esa entidad, ¿no? Exacto. Como Guanajuato. Bueno, Guanajuato elige, ¿no, verdad? Sí, Guanajuato Ujú. también. También Guanajuato sería medio necio que no fuera solo el PAN, ¿no? Puede ser. ¿no? Ujú. Entonces, en el frente todavía no hay tanto movimiento ahí, pero en Morena súper sí. Ujú. Entonces, Morena está en en fuego. el biribiri bamban total. Sí. Ujú. La semana pasada, el 18 de septiembre, el domingo, Ujú. no, el lunes, perdón, se emitieron las convocatorias para los registros. Ya. Dijeron, a ver, quien quiera lo mismo, quien quiera ser coordinador local, así, no mames, el candidato a la gobernatura, pues, Ujú. ¿no? Ajá. Es que... Se guiño, tiene que guiño, inscribir, pero les super metieron presión. Dijeron, quien quiera registrarse, solamente va a poder registrarse el 25 y el 26 de septiembre. Ujú. O sea, tienen 2 días. Quien se registró, se registró. Las condiciones ¡Corran! el comité de elecciones de Morena decidió que van a ir 5 hombres y 4 mujeres como candidatos a las gobernaturas. Pero es como... ¿Es parte del manual? O sea, tienen Sí. que estar... ¿Son esas cifras? Sí. Pero si hay más mujeres que quieren, no se puede. Así se ¿Serio? decidió, 5 Ah. hombres y 4 mujeres. Ok. No dijeron como... ¿Por qué no 5 y 5? No, Ajá, porque qué son raros. 9 gobernaturas. Bueno, ¿por qué Ah, en todas las gobernaturas. Sí, ¿por qué no 5 pensé mujeres y que 4 hombres? 5 hombres, 4 mujeres en cada uno de No. los de las precandidaturas. No, en cada estado Ajá. se van a poder registrar hasta 6 aspirantes. Ah, ok. Ahí no importa si son hombres o son mujeres o no importa la cantidad. Mm. Pero, digamos, los candidatos a las 9 gobernaturas de Morena Ujú. tienen que ser 5 hombres y 4 mujeres. Ah, ya. Ok, Morena. Por cuestión de paridad, porque no 5 mujeres y 4 hombres, porque vivimos en un mundo patriarcal. Porque se sintieron mal. Se sintieron poco escuchados. No, como 5 Sí, ¿no? mujeres. ¿Cómo? Bueno, ¿no? Entonces empiezan Es una los... matemática rara. Sí. ¿No? Empiezan los registros, salen las reglas y dicen, pues miren, se va a decidir. No necesariamente tienen que hacer encuesta, se puede hacer encuesta. Ujú. Si la hacen, tiene que hacerla el comité de encuestas de Morena y tiene que haber 2 encuestas de espejo. Ujú. Si quieren hacer un sondeo de quién es el más popular, está bien. Ah, esta ya es una elección por estado. Por Digo, estado. es una decisión de Morena por estado. Ajá. Ok. Si el comité local cree que alguien está mejor posicionado, lo puede decir. Es decir, va a ser totalmente local la decisión. Ujú. Ok. Otra de las reglas que habían puesto era que los y las aspirantes no necesariamente tenían que renunciar a su cargo, Ujú. si es que lo tenían, Ujú. para postularse. Después salió el presidente y Estaría dijo... increíble ahorita Omar García Harfuch es como, ¡ay! Ya renuncié. Maldita sea de haber sabido. ¿No? No, porque Omar García Harfuch sí por constitución local Ah, claro. no solamente tenía que renunciar, sino tenía que ser el primero en renunciar Ujú, es por verdad. ser de secretario de seguridad. Sí, es verdad, es verdad. Ya. Que aparte su sustituto es un nerd divertidísimo. Ah, sí, ¿Lo han ¿quién visto? es? No, ¿No? no me acuerdo cómo se llama. Igual y ya... Fer, ¿podemos Ya. averiguar ¿Tú quién crees es que el juega actual juegos de secretario de rol? Seguridad Ciudadana de Seguro. la ciudad? Igual ya le caí mal porque le dije nerd. Pero sí eres un nerd, policía. O sea, Policía sí. nerd. Eres un nerd, aunque seas policía. Porque sí, tiene toda la pinta de ese carnal de mangas. ¿Sí? Seguro. Juega juegos de rol y esos juegos de que Sí, pintas tu personaje. sí, y- juega Warhammer 40,000. Y muy Es bien. algo bueno. Y muy bien, Acá hubo personas ofendidas. Oigan. Se despierta todas las mañanas y dice, va por ti, mi emperador. Ajá, sí. ¿Cómo es la introducción? En el año 40,000 todo es Ah, ¿de oscuridad Warhammer? y guerra. ¿O cómo es? Bueno, no importa. Pero sí, me encanta, me encanta. Aparte, cuando entró, vi a gente... muy de la ralea de los Héctor Aguilar Camín de la ¿De la existencia? celebrando mucho la llegada de este señor Pablo Pablo Vázquez. Pablo.
que porque tiene un sentido o una intuición social de la policía muy marcada. Mira, ¿No? Entonces ya no, veremos. yo ya no lo veremos. conozco. Policías son policías. Pero Siempre. bueno, al final Omar García Harfuch sí renunció y salió el presidente a decir, oigan, además ya sabes, con su clásica sabiduría popular, dijo, hay que ser y parecer. Como en Aplauso. Rebelde. Aplauso lento para el presidente. Aplauso Es el único que va a recibir en el programa. Ah, sí, disfrútenlo. Ah, sí. Este es el único momento en el que le damos un aplauso lento a don Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Sí. Porque tenemos mucho que discutir con él en el segundo segmento. Hay una canción de RBD que se llama Ser o Parecer. Sí. ¿Ah, sí? ¿Cómo va? Ser o parecer, que te imaginas que la dueña de tu vida. Ah, algo claro. así. Si no me miras. Sí, sí. O lo estoy es confundiendo, verdad. pero así No, va. sí va. Sí, Ajá. claro. Total que ya empezó el registro, hoy concluye el registro. En la Ciudad de México ya se registró, la primera de la lista fue Clara Brugada, Ujú. Ujú. después el señor García Harfuch, después Hugo López-Gatell, y hay que estar ahorita al pendiente, no sabemos si hay algo de Mario Delgado. Mario Delgado no se ha registrado y dijo que va a No dar lo un hagas, comunicado. Mario, no lo hagas. También yo creo que Suelta ya eso, va a Mario. desistir porque él acompañó a Clara Brugada al registro. Sería Sí, raro, ¿no? No lo hagas, Mario. No Y lo por hagas. cierto, Clara, voy contra ti. Quedó. Aparte, creo que todos los pronósticos estaban en su contra y salió más o menos bien parado de todo el proceso interno de Morena. No Ujú. se debiera arriesgar a no ganar la candidatura para la Ciudad de México. Y que ahora sí supiéramos. sería perderlo sería- lo más por lo menos. Ajá, sí, Sí. claro. Ujú. Salió el señor Noroña a declinar. Ujú. No sabíamos que se quería postular, pero salió a declinar el señor Noroña. Ah, me dio pena, ¿eh? Y a Sí lo decir- quería ver en campaña. Yo apoyo o a Clara Brugada o a Hugo López-Gatell. Ujú. Los apoyó públicamente, ambos le agradecieron su apoyo. No habló contra García Harfuch, Ujú. pero fue el único que no le Pero lo vio bien feo. no le mandó sus felicitaciones. No mames, es que Noroña ha sido cargado por policías tantas veces y arrastrado por policías tantas veces y empujado por policías tantas veces que evidentemente no va a convocar a votar por un policía. Sí, no. Bajo ningún... Noroña, a diferencia de muchos miembros de nuestra generación, tiene una altura y una consistencia moral muy suya, muy Sí, personal. Jamás claro. va a trabajar para un policía, ¿no? Pero Noroña es Noroña. Y necesitamos más Noroñas en este país, ¿eh? Más Por otro lado. Noroñas. Más Noroñas en este país. No sé, ahí pondría ¿No? yo un par de Ay. matices. Convoco a este país para que produzca más Noroñas. Es Unos que- más, unos 10 más, Gaby. Solo 10. Son Te necesarios. estoy pidiendo 10 Noroñas más, nada más. No 20. No 20. No 10. 20, 10, ya. Ujú. Bueno, al final, eso es al parecer los que van a ir por la Ciudad de México del lado de Morena, aunque repetimos, pueden ser hasta 6 aspirantes. Solo estamos esperando la declaración del señor Mario Delgado y que termine el 26 de septiembre, ¿no? Sí, O sea, también otra persona que se había destapado con intenciones Ajá, había sido el señor Sergio Mayer. claro. Ah, por eso está ahí. Claro. Me lo ¿Por qué estaba creías? preguntando muchísimo. ¿Qué hace Mayer aquí? Es que trajo a Bob Dylan y cada vez que podemos vamos a recordarlo con cariño. Lo metemos. Vamos Por a hablar de eso- Rusia, Sergio Mayer. Por eso, digo, eso se dijo mucho durante la transmisión de La Casa de los Famosos. Ujú. Era que había entrado como para volver a posicionarse entre la población. En la boca de todos. Pero pues cero le fue bien o sea, llegó a la final, pero cero quedó bien como para que alguien confiara en él, según yo, en La Casa de los Famosos, pero tampoco lo vi. Entonces, son los chismes de... Pues es que está raro convocar al voto por ti después de pertenecer a una asociación cuasi delictiva llamada Team Infierno, ¿no? Team Y súper Infierno. pública, como si cualquier es- cosa. O sea, suena mucho más cercano a los Zetas que a Morena. Queriéndole Ajá. robar el premio a la ganadora. Sí, no está bien. Estafando. No está ahí. bien, parte de la O sea, comunidad, etcétera. Sergio Mayer, lo pensaste mal. Sí. Pero bueno, habrá que ver si se lanza o no. ¿Cómo viste a Hugo? ¿Cómo viste cómo viste el anuncio de Hugo? Espera, ¿me puedes poner mi cámara, mi querido hermoso? Por favor, porque ¿Vas voy a a hacer una pequeña interpretar a Hugo López Gatell? Sí. ¡Hola! Acabo de terminar mi registro para contender por la candidatura de la Ciudad de México. Es un ñoñazo. Lo quiero mucho.
disfruto y celebro que haya tratado de tocar la flauta en una banda de rock progresivo de los 80s mexicanos, no, Claro. 80s, 90s mexicanos. Ajá. Me preocupa el factor Colegio Madrid de la existencia de Hugo López-Gatell, porque ese siempre será peligroso para cualquier tipo de comunicación humana. Ujú. Pero me cae muy bien. Aparte, Gaby, respóndemelo con claridad y conocimiento. ¿Qué etapa de los Beatles representa mejor a Hugo López-Gatell? Ayer vi tu tweet, claro que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, claro. A Hugo López-Gatell Le gustan los Beatles del Help. no le interesa Sí. el álbum blanco. No. No le interesa el Abbey Road. No. Escucha algunas partes del Sargento Pimienta y dice, qué alocado. Ajá. Uy, Pero ya quítalo, ya me aloqué. Evidentemente es un muchacho help Sí. de la Sí. existencia. Le hace así. De los que Ujú. canta Inidio a la mejor Sí. provocación. Ujú. Sí, sí, sí. Ahora, por otro lado, a mí de los tres es el que más me llena el corazón. ¿No Clara Brugada? No, no del todo. No. Ella es mi segunda opción. Omar, no te lo tomes a mal. Omar no mames, Pero sí también, asustas. o sea, ¿no? Sí asustas, sí asustas. ¿a quién se le ocurre? A mí me honestamente? encanta porque es como Clara Brugada hizo una gran gestión en Iztapalapa. Hugo López-Gatell es un académico muy técnico, muy bien formado. Omar García Harfuch sobrevivió a 400 balazos. Yo solamente votaría por él por eso. Y por No, miedo. todo ¿no? oscuro O sea, ahí. Es demasiado oscuro. Sí, no. Sí. Pero bueno, a ver qué, por qué se decanta la Ciudad de México. A mí lo que me preocuparía de... Por ejemplo, en términos de la Ciudad de México, a mí lo que me preocuparía sería ver a un Omar García semi-impuesto por una doctora Sheinbaum. Ujú. Y este sería un gesto que para mí sería súper elocuente de la personalidad de la doctora, ¿no? Y peligroso, ¿no? Sí. En términos de... Es la Ciudad de México, maestra, doctora, querida lideresa. No sé si la conversación alrededor de la policía en la jefatura, etcétera. Yo sé que venimos también de un lugar en donde Marcelo Ebrard, Ujú. el señor Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera, todos ocuparon ese puesto. 400 balazos, una conversación bien abierta alrededor de Ayotzinapa, Sí. etcétera, Adem- etcétera, ¿no? Además, no hay que olvidar que, digo, hablamos de las administraciones de Marcelo Ebrard y de Miguel Ángel Ujú. Mancera como si hubieran sido Uf. los La grandes respuesta. momentos de la ciudad. Ujú. Marcelo tiene una agenda progresista muy presumible en su currículum, pero también una ciudad muy problemática en Ujú. términos de seguridad. Y Miguel Ángel Mancera ni se diga. Claro. ¿no? Entonces, no creo que vaya por ahí lo presumible de García Harfuch, Ujú. pero ya veremos. Por otro lado, Chiapas y Morelos también tienen ahí unos pozoles muy increíbles entre partidos, Sí, en pero general. ninguno como Puebla. Amigos, de la tierra que trajo los chiles en nogada Ujú. ¿Qué pasó? y el mole poblano, Y las semitas. chéquense esto. Y Alex Lora, por favor. Esta elección marca semita con todo. Ajá, Oh my God. Se está lanzando Ignacio Mier, ajá, Nacho Mier, ajá. Super Nacho, acuérdense, el luchador ¡Ay, Claro, sí! Super Nacho. Y se está lanzando contra su primo, que también ya se registró, llamado Alejandro Altamirano. Estos dos angelitos del Mier señor, y Altamirano Ajá. es como nombre de un tequila, ¿no? Sí. O de un capítulo de las memorias de Lucas Alamán. Mier y Altamirano. ¿saben Ajá. quién los une? ¿Quién? Su primo, amigo o ex jefe, el Gober Precioso. Ay, claro, los Marín, maldita sea, están en todo. ¿En serio? Ellos están candidateando. Y llega como tercera en discordia la señora Rosario Orozco. ¿Quién es Rosario Orozco? ¿Quién es? La viuda del señor Luis Miguel Barbosa, Ay, no. ex gobernador de Puebla. Que acaba de fallecer el año pasado, ¿no? También se diabetes, está ¿no? lanzando, por otro lado, el primo de Luis Miguel Barbosa. O sea, ahí todo va a quedar en familia. Es como una novela de Puebla. García Márquez. Sí. Sí. Sí, Y el gobernador nació con cola cochino. sí. Eh, Barbosa sí tenía como una vibra de que tenía colita de cochino, Sí, ¿no? Pero súper bonita. sí. Bonita. Como cute. Como esas pompitas extrañas de persona que ha descuidado su físico, Ajá. que van así como Como hacia adentro. hacia sus muslos. Sí. Y una colita así pero con canitas.
Ah, pues es que ya era Con un señor canitas. mayor. Ajá, sí, ya era un señor mayor. Entonces también Puebla se va a poner interesante. Chale, En Tabasco Puebla. suena Javier May, Ujú. ex secretario del Bienestar y muy cercano al señor Andrés Manuel López Obrador. En Veracruz suena Rocío Nale, la ex secretaria ¿Rocío de qué? Energía. Nale. Ah, ya. Y pues también está el ex coordinador de la bancada de Morena, el señor Sergio Gutiérrez, diciendo, por lo menos yo sí soy de Veracruz. Ay, porque Rocío Nale no es de Veracruz, pero es avecindada, entonces ya sabes, ¿no? No mames, Eh, pobre Rocío. Sí. En Los Guanajuato, apodos de toda su secundaria. qué Pues pedo. sí. Es que ¿a quién se le Rocío ocurre? Nale. Nale, Ajá. N-A-H-L-E. Ujú. Con H. Sí. En Guanajuato suena el señor Ricardo Sheffield, ex titular de la Profeco, Ujú, panista converso ujú. a Morena. En Yucatán se lanza la señora Federica Quijano Ujú. del Grupo Cava, ex integrante del Grupo Cava. Sí. Ah, ¿cuál es ella? ¿La del pelo La muy fino? peloncita, Ajá. la del Ah, pelo cortitito. Ya sé Ujú. cuál. Por el Partido Verde Ecologista. Ella es la que se asolea demasiado, ¿no? Está muy pasada por terracería. ¿Tú crees? Yo creo que sí, toma demasiado el sol. Ujú. Y en Jalisco. Es para ser feliz. Es para ser feliz, para cachar vitamina. Ujú. Y en Jalisco sale el señor Antonio Pérez Garibay, padre de el Checo Pérez. Apoyadísimo, yo creo que por Calderón, ¿no? Ah, Son muy amigos. Claro. No, va por Morena. Va por Morena. Va por Morena. Ahí está. Sí. ¿En serio? Ajá. Bueno. Era Wow. un salido de, creo, si no me equivoco, del Movimiento Ciudadano Ujú. para pues apoyarse ahora en Morena. Mm. Órale, no me lo imaginaba. Digo, La apenas familia Checo Pérez. es el Checo Pérez. registro, veremos ahí cómo se acomodan las cosas. Movimiento Ciudadano todavía no mueve ninguna pieza, ¿verdad? No, ellos están como muy instalados en el... Todavía no empieza el periodo electoral. Hagan caso. ¿Qué hacen todos ustedes? O sea, Es como... Están jugando mal el juego. Ujú. es que Es como así tu no mamá es. cuando te pide que por favor no empieces a comer antes de que todo el mundo esté en la mesa. Ajá. ¿No? Así como sentada. Entonces estás así como picando Sí, la... sí. no han sopa. llegado los demás. Sí, exacto. Ujú. Ujú. Entonces, bueno, así empiezan esos movimientos en lo local en Morena. Otra cosa que pasa importante es que se empieza a concretar de alguna manera amibesca, porque pues, no sabemos qué forma va a tener al final, el Camino de México de Marcelo Ebrard. La semana pasada les contamos que se constituía como asociación civil. Ujú. Ya empieza el registro de quien quiera formar parte de esta asociación civil. Está haciendo un recorrido por México, empezó en Tlaxcala, ha andado sin tener mucha presencia en los medios de comunicación, Ujú. pero sin quitar tampoco el dedo del renglor. El día de hoy el señor Marcelo Ebrard mete una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y Aplausos. ahora, Contra la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. Ahí está. está muy por- enojado. Por Sí. irregularidades en el proceso interno. Ujú. Y ojo, aquí es importante, porque una de las cosas que le pide al tribunal es que lo aclare que se están violando sus derechos político-electorales Ajá. por estar haciendo actividades fuera de tiempo. Entonces ahí le podría meter un ¿En qué sentido? ¿Nos lo puedes explicar? sí, en términos de estar eligiendo a la candidata cuando todavía no era momento. O sea, es decir, estar haciendo actividades proselitistas Se- antes de Marcelo. tiempo. Se volvió el chismoso del salón. Se volvió el chismoso del salón. Marcelo, ya. Ay. Él dijo que iba a agotar todas las instancias. En algún momento metió la queja ante el Comité de Honestidad y Justicia. Ujú. El De Morena. el comité lo recibió. Ujú. Por estatutos tenía 5 días hábiles para dar respuesta. El comité lo anotó en su libretita invisible y lo dejó ahí morir. Recibido, Y Marcelo. entonces dijo, pues ustedes no me atienden, pues me voy al tribunal. Llorando. Ahí está. Entonces, habrá que ver qué responde el tribunal y a ver si no le causa ahí problemitas a Morena. Pero Morena sí lo había recibido con cierta dignidad, ¿no? En términos de, pues, aquí está, recibimos tu queja. Pero no le dio respuesta. ¿no le dio respuesta? No, o sea, le dijo sí, le firmó el recibido, le firmó el acuse, Ajá. pero en 5 días tenía que decir o si lo turnaba y qué actividades iba a haber para aclarar su queja. Ajá.
y pues esa comunicación nunca llegó. ¿En serio? Lo dejaron ahí. Ay, Morena, qué O sea, lo bruto dejaron en también. visto, pues. Bailando la nuez. Dijo, sí, lo investigamos. Le vamos a echar un ojito. Ajá. Sí, Marcelo, ve. Entonces, a ver Qué qué raro. sale el comité a decir, ¿En serio? no me llegó el correo. ¿En serio desestimaron así con tanta...? Es que no lo Tanto desestimaron. desdén. Pero no le respondieron en el tiempo que tenía que responderlo, ¿no? Eso es Exactamente. desestimarlo, ¿no? O sea, ese De facto. esa es una invitación más o menos clara para decirle a Marcelo, ve a acusarnos con El tribunal. nuestra tía tribunal, ¿no? Yo creo que no pensaron que Marcelo lo iba a llevar hacia allá. Ujú, Creo que todo el mundo estaba ya esperando que y si no le contestamos va a renunciar. ujú. Y no. ¿Renunciar a qué? ¿A Morena A o Morena. Ah. También Monreal ya salió con una aclaración de, ya Marcelo ya se va, o sea, Marcelo se va a ir. Ujú. Y Marcelo se está agarrando así de, si caigo yo, caen conmigo. Yo sé mucho de ustedes. ¿Cuál O algo así. ¿Cuál será ese escenario que está tratando de conquistar Marcelo Ebrard? Yo creo que está tratando de sí mostrar su músculo. Ajá. ¿Pero saliendo con fuerza de Morena o quedándose con fuerza en Morena? Yo Pues creo ahora que no me voy, él ¿no? está con la idea de quedarse, o Ujú. estuvo con la idea de quedarse, Ujú. o de hacer el mayor daño posible para irse a Movimiento Ciudadano. Ay, Marcelo. Pero me da dejar como ya, pues sí, dejar ahí al menos un huequito a Morena. Como Pero, pues, habrá que ver. echarse un pedito y salir corriendo de la habitación. Exacto, justo antes de que cierre el elevador. Que Sí, se note su justo- presencia. Justo antes de que cierre el elevador. Nadie lo va a olvidar. Claudia, Andrés Manuel y Marcelo compartiendo un elevador. Este es mi piso. Se ¡Nos fue. vemos luego, idiotas! Y le presionó a todos los Ajá, botones. Sí. Por otro lado, si bien les digo que Marcelo Ebrard no ha logrado jalar mucha atención mediática, el que sigue siendo el rey de las redes sociales es el señor Noroña. Noroña, necesitamos más contenido. Ya tenemos que hablar de Noroña en términos de contenido. Danos más, Noroña. Danos más. Quiero un videoblog. Tiene un videoblog. No, pero TikToks. más producido. O sea, Ah. necesitas trabajar, necesitas colaborar con alguien, Noroña. Sí. Porque... Dile a tu sobrina. Sí tienes esta debilidad, citando a mi queridísimo carnal Naderesca, de soltar retahílas de 6 horas. Sí. Necesitas colaborar con alguien, Noroña. Yo no soy nadie. Yo soy ínfimo frente a ti y tus camisetas y tus camisas folclóricas. Pero estaría dispuesto, Noroña. Estaría dispuesto a producir tal vez el contenido por internet más fascinante que jamás se haya visto en este país. Noroña y asociados. Noroñando 1000. Nada más, noroñando. Esta mañana, noroñando. Noroñando. Exactamente, porque sí, necesitamos más. Él está tomando su Twitter como su querido diario. Ujú. Así como, ya me levanté, ya rumbo al aeropuerto, ya llegué al aeropuerto, Ajá, ya salió el vuelo, como siempre tarde, ¿no? ajá. Siguiendo los nuevos principios de Morena, no comer, no dormir, no cobrar. Sí, me encantó. Me paré en una estación de la carretera a orinar. No me prestaron la llave, pendejos. Sí, Oriné en la calle. sí, confesando la esa- falta administrativa. Ajá, Noroña, eso es delito. Esa es una... ¿cómo se dice cuando cuentas las cosas con tus propias palabras? Una... Interpretación. ¿Anécdota? No, Crónica. ¿Crónica? No, en tus propias palabras, como un resumen en tus propias palabras. ¿Parafrasear? Una paráfrasis de un tuit muy real de el Sí. gran maestro Noroña. Y dice, apenas me voy a descansar, un tuit a las 2 de la mañana, ¿no? Quejándose. Me quedé a amargamente. dormir en Oaxaca. Así, apenas voy llegando, entonces no va a haber videocharla. Entonces, Sí, tranquilo, Noroña. Tranquilo, Noroña, tranquilo. Pero tuvo dos encontronazos importantes en la semana. Ujú. El primero fue con el INE. Ujú. Esto es importante. Sí. El INE acaba de, o más bien para estas elecciones, va a ser la primera vez que utilice la 3 de 3 de violencia. ¿Qué es eso? A ver, recordemos que las declaraciones 3 de 3 para de puestos 3. de elección popular y para otros casos, 3 de 3 de violencia. sí, espérame. 3 de 3. La de 3 de 3 es conflictos de interés, demás, o sea, para definir cuánto tienes, cuánto ganas
y qué lazos tienes que pudieran ser de conflicto de interés. Claro. Ok. Ahora se impuso lo que se ha dado a llamar la 3 de 3 de género o la 3 de 3 de violencia, Ujú. que es tienes que demostrar que no estás en el padrón de deudores alimenticios, Ajá. que no estás en el padrón de personas sancionadas por violencia política en razón de género. Ujú. Tienes que Que demostrar sería que no... violencia política en razón de género en términos de, por ejemplo, lo que hace Salinas Pliego con Citlali. Citlali Hernández. ¿No? Eso sería violencia política. En razón de género. O sea, no pegarle a alguien, sino insultarla, vejarla, humillarla. Sí, en razón de etcétera, ¿no? género. Ajá, va. Y por otro lado, no estar acusado ni sentenciado por... A ver, ahí es importante el Ajá. matiz. Porque la ley supuestamente había salido como haber estado sentenciado por violencia por delitos graves de violencia de género como feminicidio, violación, abuso sexual, etcétera, etcétera. Mm. Ahora el INE dice no solamente sentenciado, sino acusado. No Ok. ¿Esto no viene de la tremenda discusión que hubo sobre Salgado Macedonio También. hace un par de años? Sí. Mm. Esta ley se aprobó en el 2020. Ujú, No es cierto, en el 2021. ujú. En el 2020, Gerardo Fernández Noroña fue sancionado por violencia política en razón de género Ujú. por una interacción que tuvo con la entonces diputada Adriana Dávila, perdón, la senadora Adriana Dávila, Ujú. a la que con la que estaba discutiendo, y de pronto Noroña dijo, es más bocona que la chingada. Ay, Noroña. Ay, es que ahí mi hipotálamo patriarcal me dijo así, ¿Qué tiene? al fondo, ¡ah, está leve! Pero por suerte yo no dirijo el INE ni quiero un cargo por elección popular. Entonces, Gerardo Fernández Noroña fue sancionado. ¿Nada más le dijo bocona? Más bocona que la chingada. Sí, sí es violento, ¿no? No, Sí. No se es debieran violento. hablar así. No. Nadie. Nadie en la vida. vida. Hermoso, nunca le digas así a nadie, por favor. ¿No? Por favor. Anotado. El INE lo sancionó porque no solamente por la violencia, sino por reafirmar roles de género, etcétera, etcétera, etcétera. Lo de Cuadri, por ejemplo, entraría También. ahí, ¿no? También él está sancionado, por Ujú. ejemplo. Ujú. Lo de Noroña fue antes de que se aprobara lo del padrón de políticos sancionados por violencia política en razón de género. Ajá. Entonces, por el carácter no retroactivo de las leyes, Ujú. pues Noroña no entró en el padrón, Ok. ¿no? Ujú. Cuadri sí, Porque ya fue porque después ya del es porque fue 2020. después del 2021. Ujú. Ah. Ahora que Noroña se quiera registrar para reelegirse, Ujú. porque recordemos que a partir de esta elección, bueno, y desde la pasada, los legisladores ya se pueden reelegir, Ujú. un periodo los senadores y hasta 3 periodos los diputados, Ujú. le dicen, pues no puede porque usted fue sancionado por violencia política en razón de género. Imagínate Y tomando la Noroña decisión. diciendo, sí, pero no estoy en el padrón. Así de, pues sí, pero la ley dice acusado, sentenciado, y usted fue sentenciado. Así de, sí, pero para el momento en que me sentenciaron, esta ley no estaba vigente. Ajá. ¿Pero está sentenciado? Al Sí, parecer lo sentenciaron a una multa que pagó. Ah, pero eso, pero ¿quién sentencia eso? ¿Un juez? ¿Es un El tribunal. asunto civil o el tribunal El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya. Y entonces él dice, a ver, a mí me sancionaron, yo cumplí con la sanción, no me pueden estar castigando infinitamente cada que yo quiera un puesto de elección popular. Ujú. Y ellos dicen, pues sí, pero la ley dice sancionado. Mm. Sí, Como al pues pobre sí, de pero- Chris Brown, que lo castigan en cada ceremonia de premiación. No. Cuando le dan un Grammy, No. cuando le dan... El pobre. Cuando le dan un disco de oro, cuando No, Hollywood ¿por qué entero sigue se le- produciendo cosas? Pobrecito Chris Brown, no sé, pues pobrecito es un perseguido de la justicia o algo así, de los hados. Pero sí. Y entonces Noroña dice, no. Entonces está ahí enfrascado en una discusión con el INE Ujú. y está en una onda de, ¡hey, Morena, Partido Verde, PT! Ayúdenme a combatir este dictamen. No pues los necesitas, Morena. Y hasta el momento, los tres Tienes partidos... a tu banda. Hasta el momento, los partidos han dicho, híjole, no sabemos si nos vamos a meter ahí. Ah, ¿en serio? No Ha de han ser- dicho nada. Terrible ser la persona que le tiene que avisar a Noroña que no se puede postular. Puta, sí, No qué han dicho miedo. nada.
¿Tú cómo le avisarías a Noroña de que no se puede postular? ¿Le dejarías una notita y te irías? No, le tendría que ofrecer algo a cambio. ¿Algo a cambio? Le tendría que ofrecer un premio de consolación. Traigo un chocolate. ¿Como qué? Ah, ¿un cargo? Claro. Ah, pero Yo pensaba en un pastel. tú no puedes ofrecer cargos. O sea, tú nada más eres la encargada de avisarle. Es como novatada de Ajá. becarios. Ajá. Sí me pondría como de yo solamente soy la mensajera. Ah, ok. ¿Quién le va a decir a Noroña? Escupir Oh, no. espuma y pegarle a las paredes. Grabarte. Así que te pase un celular así. ¡Grábame, mensajera! Señor Tengo Noroña. algo que decirle a la nación. No puedo hacer eso, señor Noroña. Compañero. Entonces, a ver qué sucede ahí con el INE. Y Ujú. por otro lado, Noroña se agarró con Fox. Ay, Ujú. fue Gran muy momento. bello. Todo porque el señor Vicente Fox, que alguien debería de quitarle su celular Por ya, favor. decidió tuitear lo siguiente. ¿Podemos ver el tuit de Vicente Fox? Qué hermoso, por favor. Tweet de Fox, por favor. ¿Qué dice? Está citando el señor Vicente Fox un tuit de Gerardo Fernández Noroña. Sí, No, de Manuel López San Martín. Ah, perdón, él. ¿Nos puedes leer primero el tweet citado y después cómo lo citó Vicente Fox? Sí, el de Manuel López dice: Noroña propone una nueva constitución. En el Consejo Nacional de Morena, @Fernández Noroña plantea un congreso constituyente y él alza la mano para presidirlo. Ok. ¿Y cómo lo cita Vicente Fox, mi querido Noroña? Métele querido emoción, por favor. A ver. Acá entra en personaje. Eres el expresidente. Conecta con el lado ranchero No, de no tu quiero. existencia. Acuérdate de tus bigotes del Ajá. 15 de septiembre. Sí, Ajá. Conecta con expresidencias, ranchos, cannabis, Sagún. senilidad, etcétera, por favor. Noroña, está pendejo. Oscar para Oscar Hermoso. para Hermoso. Te ganaste un Oscar. Te Gran ganaste un Oscar. interpretación. Estás más allá del Ariel, mi querido Hermoso. Sí. Tú estás allá en los Oscars. Ya. Y entonces Noroña decidió mezclar sus peleas semanales y le contestó lo siguiente. Mezclar sus peleas de mano. Pues sí. Pero acuérdate, entra en personaje, mi querido Eres Hermoso. Noroña. Conecta con Noroña. Ñoroña. La Noroñeta. La guayabera. Espíritu tuitero. Te peleas con todos. Ganas de contender, trincheras humanas, ideológicas, culturales, ¿va? A ver, Noroña contestó: Oye, cabeza hueca, @Vicente Fox, que te hablas al espejo. No te digo igual porque además de que es obvio, me acusas de violencia política geriátrica. Estás decadente. Bueno, Hashtag estás decadente. Decadente. Por favor. Hashtag estás decadente. decadente. Vuélvanlo tendencia, queridos Hashtag amigos y estás amigas. decadente. Estás decadente. Entra en este lugar interesante de insultos a la Noroña, ¿no? Sí. entre esto y el psicofanta, bueno. Psicofanta. Cuando le dijo a alguien. Psicofanta. Aparte, me encanta que piensa sus insultos muy en términos de remate. Sí. ¿no? Como que es así como. Psicofanta. Al final. O estás Decadente. Estás Decadente. decadente. Es como si Robespierre te escribiera Sí. una carta. Entonces, bueno, ahí hubo ese altercado entre Vicente Fox Quesada y Gerardo Fernández Noroña. Después Fox hizo lo propio, se está superando a sí mismo. Claro. Y pues último escandalito fue que le dijo Judía. y extranjera a Claudia Sheinbaum. Ah, no, pero aparte le dijo, no solamente es extranjera, es judía. No, puso así, es judía y es extranjera. Ajá, sí, así sí, tuiteó. sí. Y yo pero no lo dices como algo malo, ¿verdad? Vicente Fox. Señor, no. Todo porque Qué salió horrible. Claudia Sheinbaum con un rosario al cuello, un rosario tejido Claro. que le regalaron. Ay, Y bueno, la comentocracia fue de, ni es mexicana, ni es católica, ni es honesta. Así de, Bueno, señores, tranquilícense, sí. por favor. Pero bueno, allá el señor Vicente Fox, que por favor alguien que le quite el celular. Sí, pobre señor. Estas también. conversaciones Ya está muy estuvieron mayor. acaparando las redes esta semana hasta que llegó cham, cham, cham. Chiapas. Ay, Chiapas, no. Buenos días, Chiapas. Oye, pero ¿qué pasó en Chiapas? Simplemente para montarnos en el Buenos Días Vietnam. Ajá. Así es, mi querido Hermoso, ¿podemos ver esto, por favor? Todos tranquilos, Este fue un video que surgió el fin de semana. todos respirando profundo, todos contando hasta el 3, hasta el 100, si gustan.
Esta es una caravana que se acercó, que entró en Chiapas, atribuida al cártel de Sinaloa, mandada y registrada bajo la rúbrica de los amigos del Mayo Zambada. Seguramente en alguna de esas camionetas estaban sonando Los Nuevos Rebeldes, la banda Seguro. favorita de José Ramón López Obrador. López Beltrán, perdón. Y de Natalia Adams. Terrorífico. Este video se empezó a difundir en redes sociales justo diciendo eso, que era un comando armado del cártel de Sinaloa, que supuestamente iba a rescatar la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala, del cártel Jalisco Nueva Generación. Recordemos que desde ya hace varios años, y todo muy nacido en el sexenio de Manuel Velasco, Chiapas está en una guerra civil y México está en negación de esa guerra civil. Sí. Ha habido un incremento de grupos paramilitares, de grupos del crimen organizado, y en este momento es una plaza que se están peleando los cárteles de la droga. No, es que es una frontera fundamental. Claro, varios periodistas que están en la zona y que llevan muchos años cubriendo Chiapas, en particular Ángeles Mariscal, que publicó en Pie de Página y en Aristegui Noticias, y Luis N. Hernández, que publica en La Jornada. Ajá, en La Jornada. Fueron a cubrir esta situación, y lo que ambos dicen es, esta fila de gente está ahí también obligada. O sea, están los dos cárteles yendo cada uno por su lado a reclutar forzosamente a la gente, en particular a los hombres, órale, o sea, vengan a recibirme al comando. Montajes publicitarios. Y también a reclutar, o sea, que primero llegaron ofreciéndole, sobre todo a hombres jóvenes, de te doy 1,000 pesos diarios para que te vuelvas sicario, te vuelvas halcón, o te vuelvas, te integres a las filas del cártel. Como no tuvieron tanto éxito, ya no les preguntaron. Ya les dijeron, te vienes. Hay muchos desplazados también. Ángeles Mariscal reporta filas también en la sierra de Chiapas, de mujeres y niños saliendo de los poblados porque están siendo perseguidos. Y la Arquidiócesis de San Cristóbal de las Casas publica un comunicado bastante alarmante el fin de semana diciendo, en Chiapas somos rehenes, ¿no? Somos rehenes de la violencia y nadie está haciendo nada. Hay una negativa por parte del gobierno federal. El señor Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en la mañanera por estos videos y dijo, ya lo estamos atendiendo, pero lo mismo de siempre, ¿no? Son nuestros adversarios que están haciendo esto grande para dar hacer parecer que hay un clima de ingobernabilidad, cuando lo cierto es que Chiapas lleva abandonadísimo años y años y años, y que la población civil está muy, 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 muy mal. El día de hoy también se reporta la muerte, el asesinato de un fiscal estatal en la carretera Ocoso-Cuautla. Encontraron su coche baleadísimo y a este hombre ahí sin vida. Lo curioso de los reportes es que también o lo que supuestamente es comando armado, se habría instalado habría desaparecido en la carretera rumbo a Comalapa, que era el poblado que iban a rescatar. Nunca llegó a Comalapa. A rescatar de el cártel Jalisco Nueva Generación. Cártel Jalisco Nueva Generación. Y no llegó a Comalapa y tampoco se sabe qué fue. Jalisco Nueva Generación. Súper violento. Había entendido que era como otro cártel, un cártel más local, como del Pacífico Chapaneco, no sé qué. Es ese cártel, pero es que es aliado del cártel Jalisco Nueva Generación. Es su filial. Es su filial. Pero pues, al parecer no se sabe qué fue a ciencia cierta de este comando armado. Qué loco, ¿no? Ay. Sí, que aparentemente se fueron convirtiendo en niebla. Se los tragó la selva, dicen por ahí. Tenemos un comentario en Patreon al respecto. Sí, por favor. Media Luna. Dice, no hay muchos argumentos para que Cabecita de Algodón niegue cuánta gente está bajo el control o en la nómina del narco después de ver esa caravana. Sí, no, para nada. Sí, además justo se publica, y creo que es a lo que se refiere Media Luna, se publicó un artículo todavía en el que participó Alejandro Ope, que recuerden que murió hace unos meses, en el que se habla que alrededor de 175,000 personas
serían parte de la nómina de los cárteles en México. Y el cártel que más personas acapararía sería el cártel Jalisco Nueva Generación. Que le dan empleo a más personas en México que los Oxxos, ¿no? Sí. Y que... Es el quinto empleador más, el más número grande de uno México. era FEMSA, ¿no? FEMSA. FEMSA. O sea, está FEMSA, Walmart, Manpower. Manpower, no me acuerdo quién es el cuarto, y el siguiente es los cárteles. Y después el Oxxo, Walmart, ¿no? Por ahí. Walmart está dentro de los primeros 4, Sí. pero son como alrededor de... Los cárteles emplearían a más de 50,000 personas más que Pemex, por ejemplo. Entonces está muy, muy, muy cabrón. Dejen que esos números Se asienten. se cuelen por las grietas de su alma. Sí, es que es una... ya es un poquito trillado hablar de que es una inmensa empresa, ¿no? Es una corporación internacional, ¿no? Es un espectáculo total. Y bueno, hablando de espectáculos, ¿no? Es una corporación de tal envergadura que puede montar un espectáculo como este. Claro. Y por supuesto que en Guatemala están en alerta máxima. Esténlo, guatemaltecos. Amigos, primos guatemaltecos, hermanos queridos, estén súper en alerta porque ya llegamos a Ecuador, no se puso bien. Uy, no, estuvo horrible. Acuérdense el efecto Chavo del Ocho, conquistamos América Latina. Hagan de Que cuenta. el efecto Chavo del Ocho no se parezca al efecto Cártel Jalisco Nueva Generación. Óyeme, pero es que la frontera de Chiapas con Guatemala está como esa escena de Sazú del Rey León, de yo quiero salir, yo quiero entrar, ¿no? Sí, es una coladera. Sí, no mames. no. Yo he cruzado esa frontera, Gaby. Imagínate. Sí, pero entre yo quiero irme de aquí, ¿no? Yo quiero irme para allá, pero no, en realidad no queremos estar en ningún lado. No, y aparte los inmensos flujos humanos que están atravesando, no lo hemos comentado porque no es el espacio, ni la guía, ni la columna vertebral de este espacio, pero las columnas humanas que están atravesando la selva costarricense, impenetrable supuestamente hasta hace un par de años, inexpugnable, no por seguridad humana, sino simplemente por la violencia de la misma selva, y que están atravesando ya con toda tranquilidad Costa Rica, llegando a Panamá. nuestra frontera sur para llegar a los Estados Unidos, todos ellos en medio de esta conversación entre cárteles en Chiapas. Es peligrosísimo, ¿no? O sea, sí podríamos estar caminando hacia un lugar súper trágico. De por sí es Chiapas, que ya es sinónimo de algo malo va a pasar, ¿no? Y que ya está, o sea, yo creo que sí tenemos que quizá empezar por aceptar eso, ¿no? Que eso ya es un horror. No es vamos en camino a... No. Ya estamos ahí y Chiapas está en un momento en el que... por ahí del 2015 estuvo Veracruz, y antes de eso Michoacán, y antes de eso Tamaulipas, y antes de eso Nuevo León, y antes de eso Morelos, y antes de eso Guerrero. Guanajuato hasta hace un año más. Entonces se van como prendiendo fuegos, porque además no es que el resto del país se calme, ¿no? Acaban de desaparecer a 7 personas hoy sale la noticia, 7 jóvenes en Zacatecas, ayer quemaron a 5 en Michoacán. O sea, no es que se calme el resto del país porque se enciende Chiapas, es que además se enciende Chiapas. Desaparecieron a una alcaldesa, ¿no? Sí, saliendo de un centro comercial. Una alcaldesa michoacana que andaba de compras en Zapopan, ya la soltaron. ¿Ah, ya? Ya la soltaron. Ah, ok. Chale, qué miedo. Ahí está. Pero bueno, en este clima se cumplen hoy 26 de septiembre Que es de una 2023. conversación completamente conectada, ¿no? Así es. 9 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El 26 de septiembre de 2014, la noche del 26 de septiembre de 2014, fue la última vez que se habría visto a estos 43 jóvenes, todos menores de 26 años. Qué mañana aquella, ¿verdad? Aquella mañana del 27 de septiembre fue totalmente desconcertante. Y, escalofriante sensación. Se distribuyó por toda esta ciudad y creo que por todo el país, ¿no? Y es de esos fríos que se han instalado en toda una generación, ¿no? Sí. Este aniversario está enmarcado por algo muy particular, quizá dos cosas muy relevantes. La retirada del grupo
Grupo Interamericano de Expertos Independientes de la Ujú. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, Gaby, muy bien. Ujú, muy bien. No, aplauso a esos güeyes porque, híjole. Son Eh, vergueros, ¿eh? Sí. Diciendo, no podemos hacer más porque el gobierno no quiere colaborar más. O sea, para que nosotros podamos seguir avanzando, necesitamos una cooperación del gobierno y el gobierno no está dispuesto a darla. Ujú. Por lo tanto, concluye nuestro mandato y ya no podemos hacer más. Y el otro elemento por el que está enmarcado este aniversario es la relación muy, muy, muy tensa, a punto del rompimiento, entre las familias y la presidencia de la República. Ujú. Sí. Entonces, quizá tendremos que abrir un poco esta plática con las palabras de Carlos Beristain, parte Ujú. del grupo interamericano de expertos independientes. Él es médico, él es psiquiatra. Ya. En una entrevista que le hacen sobre el caso, ¿no? O sea, sobre Ujú. cuál es el peso del caso, y es bien interesante. A ver, veamos primero este video y ahorita regresamos a comentar. Yo siempre les dije a los papás y mamás, ¿no? No hay lucha que aguante sin proceso. Una lucha no se aguanta solamente con una claridad ideológica, vamos a decir, de a qué se enfrenta uno, organizativa, también cuál es el modelo organizativo más apropiado, sino también hay que cuidar el proceso, ¿no? Hay que cuidar cómo cada quien maneja el dolor, el sufrimiento, el miedo, el estrés. Tenemos que dejarnos tocar por la experiencia de la gente si queremos entender algo de lo que le está pasando y queremos hacer algo que sea realmente constructivo, ¿no? Y construir una relación de confianza con las víctimas. Ese hecho fue determinante. Claro, en todos los familiares desaparecidos, en todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, la rabia es una respuesta normal frente a la experiencia anormal. ¿No? La cuestión es qué se hace con esa rabia, ¿no? Cómo se canaliza esa rabia para que sea constructiva. Creo que hay que tener cuidado con que esa rabia y el malestar no se usen políticamente para otras cosas, ¿no? Nuestros informes, no son solo reportes sobre los hechos, son también herramientas para ellos mismos entender qué ha pasado, ¿no? Y también para tener herramientas para los pasos que hay que dar, ¿no? Nuestros informes no son estáticos, en el sentido de determinan esto pasó, esto es así, ya estuvo. También dan recomendaciones, también proponen caminos, que son formas propositivas, ¿no? De no dejarle a la gente en el lugar del dolor y el sufrimiento, o de la injusticia, o de la desesperanza, sino proponer cuáles son las vías de salida que eso tiene, ¿no? Eso no es solamente un hecho legal, también es un hecho psicológico determinante, ¿no? Tiene implicaciones emocionales muy importantes, porque si la gente no ve un camino de salida, se va a quedar, digamos, en la impotencia, ¿no? De nuevo en la impotencia. Yo siempre les dije a los papás y mamás, ¿no? Ahora, ¿quién es No hay este lucha que señor, aguante aparte de sin ser un proceso. ícono de la moda y de la Una virilidad? lucha no se aguanta digamos? solamente con una Carlos claridad Beristain, ideológica como les decía hace rato, es un psiquiatra, un psicólogo y psiquiatra vasco, Ujú. que ha formado parte de distintas comisiones de la verdad. Pertenece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él estuvo en comisiones de la verdad en Colombia y en Guatemala. Ujú. Él fue uno de los expertos que estuvo desde el primer momento, desde que se estableció el GIEI. El GIEI empezó con 4 personas, Ujú. que era Carlos Beristain, Claudia Paz, guatemalteca, Ujú. Ángela Buitrago, colombiana, y Francisco Cox, chileno. Ujú. El año pasado, en medio de una despedida bastante dolorosa, Claudia Paz y Francisco Cox dicen, no más, ¿no? No podemos hacer más Sí. En México. en México. Se rompe el GIEI y se quedan Ángela Buitrago y Carlos Beristain. Carlos Beristain ha sido el más activo mediáticamente, también Ángela Buitrago, pero él es como siempre ha sido como un poco tomó la figura de vocero del grupo. Ujú. Y todo esto, a mí me pareció importante que viéramos este video porque justo todo lo que menciona que es importante que se cumple en un caso como Ayotzinapa es justo lo que nos está cumpliendo en este momento, Ya. ¿no? Él habla de tenemos que ver a las víctimas, tenemos que tener un contacto humano con las víctimas. Llegamos a estos 9 años de Ayotzinapa con familiares no solamente desgastados y dolidos, Ujú. sino justo con un sentimiento de impotencia brutal. En mayo concluye el mandato del GIEI. ¿Cómo funciona el GIEI?
el GIEI se establece, pero digamos tiene que recibir una invitación del gobierno mexicano y la cooperación, la intención de colaborar del gobierno mexicano. Ya. Eso es temporal. O sea, tu mandato es de 6 meses, tu mandato es de 1 año, tu mandato es de tanto, y al concluir ese año se puede renovar. De hecho, se renovó 3 veces el mandato del GIEI. Primero se llegó en el sexenio de Cuando Peña dices Nieto. mandato, ¿a qué te refieres? A que pueden estar aquí. ¿A qué pueden estar aquí? Ajá. A que puedan estar aquí, que puedan investigar el caso y que van a recibir la colaboración del gobierno mexicano. Ellos estuvieron en el sexenio de Peña Nieto. Tuvieron roces muy importantes con el gobierno de Peña Nieto, sobre todo cuando comprobaron que la verdad histórica no era posible. Y hubo una ruptura ahí importante porque el gobierno de Peña Nieto los engaña para hacer un tercer peritaje en el río en el basurero de Cocula, donde supuestamente encontraron los restos de 2 normalistas, y les dicen, no vamos a hacer público esto, y dejan a Carlos Beristain en el hotel, y en el piso de abajo hacen una conferencia de prensa a sus espaldas. ¿En serio? Entonces hay ahí Literalmente a sus espaldas. una rispidez, y concluye. Y después con el gobierno de López Obrador los vuelve a invitar, y es que llegan otra vez. Publican un 6º informe antes de finalizar este mandato, a petición de los padres, que los papás dicen, bueno, si ya se van y no van a poder regresar, publiquen lo que tengan. Claro. Ellos el grupo de expertos independientes ha hecho descubrimientos como, ojo, no eran 4 camiones, eran 5. Ojo, el 5º camión podría ser utilizado para trasiego de droga. Ojo, no es posible lo del basurero de Cocula, por lo tanto no se sostiene la verdad histórica. Y algo que dijeron desde el principio es, ojo con los batallones del ejército que estaban activos esa noche en Iguala. En este último informe, cosas relevantes que salen es que encontraron una comunicación incompleta en los documentos que entrega el ejército, donde se evidencia que el ejército, a través del famoso software Pegasus, habría espiado a grupos, a integrantes de Guerreros Unidos, pero también a abogados, a los papás y a los mamás de los normalistas, es decir, después del ataque, pero que distintos niveles de gobierno habrían sabido perfectamente lo que les pasó a los normalistas, lo que les estaba pasando antes, durante y después del ataque. Y una de las comunicaciones que encuentran es que una comunicación entre un general del ejército y el famoso Gil, líder de derechos de Guerreros Unidos, en que el general le dice al Gil, tengo aquí a 17 de los 43, y acuerda con él entregárselos en un punto. Pero hagan de cuenta que es la página 3. Entonces dice y es una narración que no concluye. Entonces lo encuentra el GIEI y dice, si es la 3, quiere decir que hay una 2, y como está incompleta, hay una 4. ¿Dónde están? Y cuando le preguntan al ejército, dice, no, es que esa comunicación no existe. Dice, ¿cómo que no existe? Si yo tengo una parte. ¿Cómo me estás diciendo que no existe algo de lo que yo tengo una parte? No existe. Solicitudes de información, y el ejército es, no existe. Eso se ve acompañado también, Que aparte además... no es una grabación, es una transcripción. Una transcripción. Además del grupo de expertos independientes, se establece una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa. Ellos empiezan a investigar. Esto es importante porque esa comisión estuvo integrada, o la unidad de investigación también estuvo integrada por quien fuera secretario técnico del GIEI. Es decir, alguien que desde el principio trabajó con el GIEI, después fue el fiscal encargado de investigar el caso. Él también presenta un caso que orientaba al ejército, no a que el ejército fuera culpable. Decía, el ejército tuvo conocimiento de lo que pasó esa noche, de lo que estaba pasando antes y de lo que pasó después. El ejército sabía, y el ejército tiene pruebas que nos pueden decir dónde están. No que están en ese batallón, sino qué pasó con los muchachos. Y no lo quiere entregar.
Y de ahí ha habido una negativa. Entonces, la Comisión de la Verdad en los últimos años lo que hacen es que le empiezan a bloquear. Y este año, también justo antes de que acabe el mandato del GIEI, destituyen al fiscal especial. Y Alejandro ya estamos Encinas... hablando del mandato de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y Alejandro Encinas, que es, digamos, la cabeza de todo esto, como subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación. Perdón que te interrumpa. De todo esto que nos has descrito, de todo este proceso, ¿en dónde empieza la participación de esta famosa cuarta transformación? Cuando se establece la Comisión de la Verdad. Ok. O sea, Andrés Manuel A partir López... de ese punto, estamos hablando de 4T. la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador toma posesión en diciembre de 2018. En septiembre de 2018, justo en el aniversario de la desaparición, Andrés Manuel López Obrador se reúne con las familias y les promete la instauración de la Comisión de la Verdad. Y la Comisión de la Verdad se instaura en 2019. Y también la Unidad Especial de Investigación. Se destituye al fiscal. El fiscal además tiene que salir del país porque es perseguido, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, desde la Secretaría de Gobernación, se empieza a instaurar una narrativa paralela que empieza como a acomodar las pruebas del GIEI. Entonces dice, sí, había comunicaciones, pero mira, en realidad son unos pantallazos, unos capturas de pantalla de los celulares de los integrantes de Guerreros Unidos, en que decían, sí, se los entregué y los matamos. Así, ¿y dónde está la conversación completa? No, es que fue lo que pudimos, pero ¿cómo lo obtuviste? O sea, si lo obtuviste, quiere decir que tenías intervenidos los teléfonos. Hay que respetar su privacidad. ¿Dónde están intervenidas? ¿Dónde están esas intervenciones? No, nosotros no intervenimos. Somos discretos. Ahora, el Gil está preso en Estados Unidos. El día de ayer, bueno, desde la semana pasada, las familias tuvieron una reunión con Andrés Manuel López Obrador, porque desde que se retire el GIEI, las familias dicen, lo único que queremos es que se cumplan las recomendaciones del GIEI. Y el GIEI dice, esto se tiene que saber, estos documentos se tienen que hacer públicos. Entonces, la insistencia de los papás es que el ejército entregue los documentos. Esa es parte de las recomendaciones del GIEI. Sí. El miércoles que se reúnen con el presidente dice, doy instrucciones para que se cumplan las peticiones de los padres y las madres. Y lo citan para el día de ayer, en la noche, a una reunión con Alejandro Encinas, donde se suponía que iban a dar respuesta a su petición. La noche de anoche... Que aparte es una reunión que se ha pospuesto y se ha reprogramado y se ha replanteado una y otra vez, ¿no? ¿Es la primera vez que se junta con los padres? No, ha tenido reuniones periódicas. Pero digamos, había sido como de, ok, ahí vamos viendo, encontraron los restos de 2 normalistas más, pero digamos, el tope siempre ha sido la publicación de estos papeles, la transparentación de estos papeles. Y entonces se reúnen anoche... Y ya no se reúnen con el presidente, sino se reúnen con Alejandro Encinas, con Luis Alcalde, secretaria de Gobernación, y con Rosa Isela Rodríguez, en representación de Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Sedena. Y leen una carta de Andrés Manuel López Obrador, donde dicen, pues aquí está, con esto damos por cumplida su solicitud. Y ya no es ni siquiera, evidentemente no son los documentos solicitados, sino es un reporte que Alejandro Encinas dice que elaboró la Secretaría de Gobernación con todas las narrativas, que se parece mucho a la verdad histórica. Que es otra vez, entre los muchachos había un infiltrado que estaba, o uno o varios infiltrados que estaban vinculados a Guerreros Unidos, y que por eso el cártel los mató. También resultó que había infiltrados del ejército, ¿no? Esa es otra prueba que pone el GIEI. Uno de los normalistas era en realidad un militar que estaba infiltrado en la Normal para reportar las actividades de la escuela. Y se supone que por protocolo, en el momento en que dejaron de tener contacto y que estaba reportado como desaparecido, el ejército tendría que haber ido a buscarlo. El ejército acepta que era parte de su personal,
Pero dice, no, pues yo no sé qué fue de él. Oye, ¿y por qué no lo buscas? No, pues porque se perdió, ¿no? Es de muy feo carácter. Y la respuesta de ayer oigan, ¿y qué onda otra vez con las capturas de pantalla? De esto ya lo habíamos descartado. Ujú. ¿Qué onda con la comunicación del Gil y el general? Y la respuesta de Rosa Isela Rodríguez, vocera o representante de el secretario de la Sedena, es: pregúntenle al Gil. Chale. Así de, vamos a preguntarle al Gil, así de, ok, entonces tú me estás diciendo que le pregunte al espiado por una comunicación que tú espiaste. Y le entregan a cambio a las familias 5 CDs de cooperación que el gobierno de Estados Unidos da de archivos que podrían o no estar vinculados al caso de Ayotzinapa, obtenidos de las personas que tienen detenidas miembros de Guerreros Unidos en Estados Unidos. Ujú. Entonces, por supuesto, las familias ayer salen furiosas. Quien dio declaraciones fue Vidulfo Rosales, uno de los abogados abogado de una de las familias, que dice, pues es que esto otra vez... ¿No es el abogado de todas las familias? No, de algunas. Ah, mira, lo tenía ubicado como el abogado de todas las familias. Tienen 2 representantes. Uno los representa Tlachinolan, el Centro Tlachinolan, Ujú. y otro el Centro PRO, Ya. Centro Agustín PRO. Y Vidulfo Rosales dice, esto se parece mucho más a la verdad histórica. Ahora resulta que ni siquiera es un reporte sustentado en pruebas, sino es un reporte que es una narración articulada por la Secretaría de Gobernación para decir, es que esto fue lo que pasó. Y la carta del presidente validando con esto damos por cumplida su solicitud. Entonces, las familias anoche declaran que tienen que sopesar qué fue lo que pasó en esa reunión Ujú. para ver qué decisión van a tomar, pero se habla ya de un rompimiento, se habla de un estancamiento total, se habla también de una protección del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al ejército, Uno de sus grandes aliados. al muro del ejército, de decir, pues no vamos a dar información. Hasta ayer las familias tenían un plantón afuera del CISEN. Hoy hay manifestaciones, hoy hay marchas, y la noche de anoche, después de la reunión de los familiares con Alejandro Encinas, se empezaron a poner las vallas metálicas enfrente de Palacio Nacional para protegerlos hoy de las manifestaciones. Claro. Sí. Entonces, ¿qué sigue? Pues no sabemos, se ve empantanada esa conversación, pero tampoco se ve muy esperanzadora, ya no digamos en el caso, sino como lo vamos a ver ahorita en otras declaraciones de Carlos Beristain. Ayotzinapa es tan importante porque es un caso emblemático, que es en donde se ven cosas que se ven en muchos otros casos de desapariciones en México, ¿no? Y en el mundo un poco. Y en el ¿no? mundo también, ¿no? Ujú. Entonces es importante por cómo se están atendiendo las desapariciones y porque en este contexto se reporta que a partir de se supone que a partir de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se están haciendo llamadas a casas particulares con esta llamada. Imagínense que suena el teléfono en su casa, ustedes contestan y dicen: hola, buenas tardes, tenemos información de que en este número hay una persona desaparecida. Oh. Juan Pérez. ¿Usted lo conoce? Así de... Sí, ¿está desaparecido? ¿Qué? ¿Sigue desaparecido? O andaba de parranda. Así de... ¿de dónde me llama? ¿Por qué quiere saber? Solamente queremos corroborar los datos. Es que tenemos reportada a una persona desaparecida con ese nombre. Queremos saber si es la persona que está registrada en este número. Y si dices, no, pues sí es y aquí está conmigo. Ah, perfecto, le voy a ir a tomar una foto con el periódico de hoy para quitarlo del padrón de personas desaparecidas. Así de, no, sigue desaparecido. Ah, bueno. Desaparecido. En ese tono. O sea, en ese tono están la transcripción de las llamadas. Chale. Que supuestamente es un equipo formado por la oficina de Alejandro Encinas para actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y reducirlo lo más posible. ¿Para qué? Para que Andrés Manuel López Obrador termine su sexenio con una estadística de se redujeron las desapariciones. Ya. Claro. Pero no solamente es una
manera de recabar información totalmente informal y totalmente, pues más bien nada amparada en lo técnico, sino que es absolutamente indolente con las familias, ¿no? Imagínate Claro. que tú recibes una llamada y sí, ha desaparecido. Ah, sí, bueno, ahí luego lo seguimos buscando. Ay. ¿No? Les recomiendo mucho un artículo que salió hoy del periodista estadounidense John Gibler en el portal A Dónde Van los Desaparecidos, que es tal cual una narrativa de todo el caso Ayotzinapa a partir de la visión del fiscal de la Unidad Especial de Investigación. Entonces échenle un ojo, porque ahí está muy condensado no solamente lo que sabemos de lo que pasó esa noche, sino del trabajo del GIEI y de cómo ha respondido la administración de López Obrador a este caso y cómo va a acabar siendo otra gran deuda de su administración. Tal vez, no sé si la más grande, pero tal vez la más dolorosa. ¿Será? Pues, Yo digo que la más evidente, La más evidente. ¿no? Sí. La más ramplona, ¿no? La más vulgar. Sí. ¿No? Porque es de esas radiografías que habla muy claramente de sus intereses, tal vez no humanos, ¿no? Yo no dudaría que sea una persona que diga qué pesado esta conversación, ¿no? Pero que sí demuestra muy claramente que tiene una conversación preferente, que es una conversación con el ejército, ¿no? sí. Ándale, justo eso, o sea, Es una conversación muy vulgar, ¿no? no podemos decir que no le interesa Ujú. o que no ha sido en su intención resolver el caso Ayotzinapa, Ujú. sino que al final, al tener que elegir entre la lealtad y la verdad, eligió la lealtad. Sí. Sí. Y digo esta frase porque recuperándola de una charla que hubo ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es una mesa a propósito del aniversario número 9 del caso Ayotzinapa, en el que participan, entre otras personas, el doctor Carlos Beristain, que da 5 reflexiones finales sobre qué es lo que tendría que pasar, no solamente con el caso Ayotzinapa, sino empezar por el caso Ayotzinapa y que eso se extendiera a los otros casos para poder frenar esta crisis de desapariciones en México. Está un poquito largo, bueno, no, son 6 minutos, Tienen retención, échenle 6 ganas. minutos no es pero mucho. si se pueden echar la mesa o si se pueden echar solamente la intervención de este hombre, Ujú. serán 15, 20 minutos. Está en Facebook la charla completa en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y quieren tener un poquito de claridad sobre este caso, échenle ojo a ese y al artículo de John Gibler. Ok. Creo que pueden ser herramientas luminosas, ¿no? muy luminosas. El GIEI da un paso atrás ya, por completo. El GIEI sí. El GIEI dio un paso atrás ya hace varios meses. Ujú. Ahí quedan sus informes. Ujú. Y ellos son claros, sí, de nosotros nos vamos no porque queramos y no porque esto esté solucionado, sino porque estamos estancados. Ujú. Y mientras esas condiciones no se modifiquen, no se puede hacer más. Sí. Fíjate qué metafórica es la presencia de Luis Alcalde en esa Sí. conversación, Claro. ¿no? Es decir, yo no dudaría que Luis Alcalde esté vía este espacio de locomotora juvenil, de ideológicamente bastante concreta y que ha sido clara desde que la ubicamos, etcétera, hasta donde la conocemos también. Sí. Qué difícil debe ser salir de estas conversaciones de, pues básicamente, la facultad, porque tiene 30 y Pico de años, 30 y pico de años. 39 por ahí. Y de repente estar en una mesa con con las familias de los 43, a los cuales seguramente has mencionado en una marcha tras otra marcha, Sí. tras otra marcha, y de repente sabes que estás ahí para decirles que hemos terminado con esta conversación y que el ejército no tiene nada más que mencionar al respecto, ¿no? Debe ser durísimo, debe ser muy descorazonador, pero también es muy descriptivo de este lugar de la política mexicana, Sí. ¿no? Creo- decir, sí hay facturas a pagarse siempre en esos espacios de poder, ¿no? Y creo que hay dos momentos muy importantes, el que acabas de mencionar, o sea, la presencia de Luis Alcalde como Ujú. el relevo generacional Ujú. y la no presencia de Andrés Manuel. No.
de Luis Crescencio Sandoval. Ya. Del militar. O sea, no solamente es una reunión donde se dio un golpe sobre la mesa para decir el ejército es aquí en privilegio, Uy. sino se demostró porque el secretario de la Sedena ni siquiera se presentó. Claro. O sea, además de todo, se da el lujo de desdeñar a las familias. Y manda a la Secretaría de Seguridad. Y no va a ser una conversación electoral. Ya no. No. No, ya no. Así como la fue hace 6 años, no. No. Esta vez ya Para no. nada. No, para nada. ¿No? Sobre todo puede ser un derechazo del Frente Amplio, ¿no? O sea, puede ser tristemente utilizado políticamente por el Frente Amplio, ¿no? Pero no va a haber ningún candidato, digo más bien, la doctora Sheinbaum bajo ninguna circunstancia va a utilizar la bandera de Ayotzinapa para acercarse a Palacio Nacional. Porque además electoralmente sí tienen una carta que presumir, que es Murillo Karam está preso. Pues sí. Pero eso no es justicia para nadie. Sí. Claro. Pues ahí está, Ayotzinapa, 9 años. 9 Pues sí. años. Sigue doliendo como el primer día, ¿no? Y pues nada, así. Les agradecemos muchísimo, muchísimas gracias a toda la gente que se acerca constantemente a Honores de la Bandera. Les agradecemos desde ya sus recomendaciones, sus reseñas, sus estrellitas, sus suscripciones, sus activaciones. Recuerden que estamos en YouTube, estamos en Google Podcast. Te ahogó el Google Podcast. No, me ahogó Ayotzinapa, güey. Pues sí. Es muy pesado, güey. Ay, aparte llevamos 9 años hablando. 9 de eso, años. ¿no? Y cada año es igual de pesado. Spotify, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio y YouTube. Los esperamos por allá. Actívense, suscríbanse, reseñen, compartan y recomienden. Los esperamos por ahí y los esperamos también en vivo todos los martes y los viernes en su Patreon, patreon.com/todo menos miedo. Cáiganle con unos pesitos. Se agradecen muchísimo esos pesitos. Ayudan a que vayamos cambiando los foquitos de estas lámparas que se van fundiendo paulatinamente, nada más para mencionarlo. Y los dejamos con este video, Gabriela. Sí, es el final de la intervención de Carlos Beristain en esta mesa por el 9º aniversario de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Hablando no solamente del caso Ayotzinapa, sino de la crisis de desapariciones en México. Sí. Échenle una oreja, son 6 minutos, pero es algo que si no atendemos pronto, nos va a pasar factura. Y acuérdense, no hay otra verdad más absoluta que esta muy pequeña que se esgrimió desde esas primeras semanas y que sigue siendo la única verdad que realmente podemos adoptar, que es que fue el Estado. Sí. Sí. ¿No? Fue el Estado. Yo me acuerdo que en 2014 lo dijimos, ¿no? O sea, cuando se estableció la verdad histórica, si la verdad necesita adjetivos, entonces no es la verdad. Claro. ¿No? Y pues no ha llegado esa verdad. Vamos, hermoso, y muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Este caso va a tener salida, va a tener resolución efectiva, y el conjunto de la grave crisis de derechos humanos y de los desaparecidos que habéis señalado antes y que habéis descrito, cuando la verdad tiene que ser más importante que la razón de Estado. La razón de Estado no puede estar por encima de la verdad. En ningún caso. Hay sentencias de la Corte Interamericana que hablan sobre eso, pero hasta que la razón de Estado, hasta que la verdad de lo que pasó esté por encima de la razón de Estado, el caso va a tener una solución o no va a tener una solución. Esto es una cosa que tiene que pasar, ¿no? También tiene que pasar hasta que la verdad sea más importante que la lealtad. Porque si la lealtad es más importante que la verdad, ¿no? Eso, digamos, lo mío en el extremo de lo que pasó, ¿no? Cuando decimos la falta de independencia del médico que cambia las conclusiones de su informe médico, ¿no? Porque tiene que ser leal a la institución, ¿no? Y no puede decir lo que está encontrando, no hay nada que hacer, ¿no? No hay nada que hacer. O sea, la verdad tiene que estar por encima de la lealtad. Esa es la única alternativa para transformar la situación, ¿no? También la verdad tiene que estar por encima de la narrativa que se crea, ¿no? Porque este es un caso en el que se han creado muchas narrativas desde el principio. Todo lo que se englobó en la llamada verdad histórica incluía varias cosas, ¿no? Incluía la narrativa de que los chavos estaban infiltrados, de que eran parte del narcotráfico, incluía la narrativa del escenario del basurero de Cocula, la narrativa del escenario del Río San Juan, todas esas narrativas que si tú las ponías, dices, pues igual es verdad, ¿no? Pues igual es verdad, pues igual es verdad, y que resultó que ninguna de esas cosas terminó siendo verdad, ¿no?
La verdad tiene que estar por encima de la narrativa. Este es un país en el que las narrativas se construyen enseguida. A veces se construyen, después de un caso, se construye una narrativa para dar una explicación y tratar de cerrarlo, dejarlo como tal. No va a haber, ¿no? La única narrativa que es factible en este caso es la narrativa que responda a la verdad, con todas las cosas que hemos dicho, de las pruebas, de los hechos, del acceso al conjunto de la información disponible, etcétera, ¿no? También necesitamos, yo diría, un Estado que esté dispuesto a saber la verdad. Nosotros cuando empezamos a investigar no sabíamos, ¿no? La verdad, no sabíamos qué implicación tenía el ejército, no sabíamos, ¿no? Pedimos, pues ingenuamente, si uno quiere, ¿no? Desde el principio poder entrevistar a los militares que habían estado en los lugares, porque decimos, bueno, fueron testigos, estuvieron en los lugares, necesitamos entrevistarlos. Se nos dijo de todo, se nos insultó, ¿no? Se cerró esa posibilidad, ¿no? Bueno, lo que hemos descubierto después ha sido la implicación, ¿no? Ha sido el ocultamiento, ha sido las mentiras que se han contado sobre la participación, sobre que no hubo agentes aquí, que no los hubo allá. Sí los hubo, sí transmitieron, sobre que no se controlaba el C4, sí se controlaba el C4. O sea, hemos descubierto muchas de esas cosas y lo que necesitamos, pero no sabíamos que nos íbamos a enfrentar. Estábamos dispuestos a enfrentar cualquier verdad que encontrásemos. Si encontramos la verdad de que los chavos efectivamente sí estaban implicados, estábamos dispuestos a decirla, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? No hay nada que esté por encima de lo que vamos a descubrir. No hay nada que esté por encima. Y eso creo que es una actitud que necesita el Estado. El Estado necesita tener una actitud de que no hay nada por encima de lo que se descubra, ¿no? No hay ninguna cosa que está más allá. Pero eso significa que hay que estar dispuesto a ello, ¿no? Y yo diría que necesitamos no solamente una capacidad técnica, ¿no?, para resolver las cosas, con todas esas metodologías que antes ha señalado, del análisis de contexto, etcétera, todo eso, o las capacidades forenses, etcétera, sino necesitamos también una ética que esté a la altura de la capacidad técnica. Porque muchas de estas cosas, ¿no?, cuando a mí me mintió, voy a decir, porque ya lo he contado hasta en un libro en parte, ¿no?, cuando a mí me mintió un alto cargo de la PGR sobre el famoso cuarto peritaje que nos empujaron a hacer, ¿no?, y mintieron sobre las conclusiones de ese cuarto peritaje, ¿no?, y organizaron una rueda de prensa en la PGR escondiéndomela, diciendo que no iba a haber nada y que me fuera a mi hotel, y cuando me fui a mi hotel me encontré que se estaba dando una rueda de prensa a espaldas del GIEI, a espaldas de mí, que era el único que estaba en ese momento, ¿no? La respuesta que me dio la persona responsable de eso es: ellos son implacables. No dijo más, ¿no? Dijo que hay una falta de ética. ¿Cómo es posible que estemos trabajando juntos, que estemos avanzando, que estemos así, y resulta que ustedes me mienten descaradamente? Entonces, eso es lo que tiene que cambiar, ¿no? Es lo que tiene que cambiar, la conciencia personal de los funcionarios, de cada quien, de no estar dispuestos a eso, ¿no? De no estar dispuestos a esto. Porque si no tenemos una suma de voluntades que no están dispuestas a esto, lo que va a pasar es que todo termina aceptándose como lo que no puede cambiar, lo que siempre ha sido así, ¿no? Y esto lo hemos escuchado miles de veces. Uy, claro, esto es México. No, esto es México. Ese es el México que se necesita transformar, ¿no?, que se quiere transformar, que hay un impulso ciudadano también por la transformación desde el pueblo. Estamos hablando de las víctimas. Las víctimas son el pueblo más humilde, ¿no?, pero también más claro, ¿no?, con más claridad de lo que se necesita y de lo que hay que hacer. Y creo que tenemos que escucharles más para buscar esta energía de transformación, ¿no? La verdad es saludable. No tengo ninguna duda sobre eso. La verdad es saludable, a pesar de que sea a veces encontrar cosas que son muy dolorosas, ¿no?, detalles del horror, ¿no?, crueldades, cosas que duelen. Pero la verdad es saludable, y es saludable para un país y es saludable para las instituciones. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia, que hacen de nuestra patria la nación independiente. Firmes ya. No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast.